Buenos días desde el Centro Argentino de Cartografía. Le estamos brindando un nuevo webinar. Disculpen que dejé el otro equipo con el audio prendido. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy el tema es lectura de cartografía. Y en esta primera jornada vamos a ver cartas topográficas a cargo del ingeniero Facundo Dagum. Facundo es auxiliar topógrafo, es licenciado en administración, es oficial del Ejército Argentino y es ingeniero agrimensor egresado de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Bueno, vamos a ver, le vamos a pedir a Facundo que prenda su cámara, que prenda su micrófono. Hola Facundo, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Bueno, acá vamos a ver si ponemos en línea tu presentación, así te voy a dejar con la gente para iniciar. Bueno, perfecto. Tenés la cámara apagada, ahí está. Bárbaro, se ve perfecto, se ve perfecto. Yo ahora voy a apagar mi cámara y mi micrófono y te dejo con la gente, Facundo, para que empieces. Bueno, muchas gracias. Bueno, para dar inicio, este webinar, esta exposición que voy a dar, tiene como objetivo exponer algunos conceptos básicos sobre el empleo general de la cartografía para todas aquellas personas que se inscribieron y que tienen interés en emplear la cartografía, ya sea por cuestiones laborales, profesionales o meramente recreativas. La intención de esta exposición es que para aquellos que nunca usaron una carta topográfica, se lleven algunas herramientas para poder utilizar, y para los que ya conocen o los que ya tienen experiencia en el empleo de este tipo de herramientas, poder refrescar esos conocimientos, esas técnicas de empleo que por ahí uno con la falta de uso y demás tiende a olvidarse o no recordar exactamente cómo eran las técnicas. Entonces, un poco es la idea acompañar a todos los que estén interesados para poder utilizar, ya que las cartas topográficas se pueden usar para hacer turismo aventura, diferentes actividades no solamente profesionales, sino también recreativas. Entonces, el temario que me propuse para el día de hoy es hablar inicialmente de los elementos que componen la carta topográfica, cuáles son para poder entender cómo hay que leer este instrumento, y después lo que tiene que ver con la obtención de coordenadas planas y la obtención de coordenadas geográficas. Tratar de hacerlo lo más práctico para que todos se lleven esa herramienta, que es lo que les quiero transmitir. Para aquellos que no conocen, esto es un ejemplo de una carta topográfica. ¿Bien? Pero para poder llegar a esta imagen que les estoy mostrando, hay que tener presente varios conceptos. Inicialmente, la definición de cartografía, que decimos que es una ciencia que reúne y analiza los datos y medidas de diferentes lugares. ¿Bien? Para poder expresarlo esto en forma gráfica. Pero la carta en sí no se compone solo de esta cuestión solamente gráfica, sino que está compuesta de otros elementos que se encuentran alrededor, que hacen legible esta información que se muestra. Entonces, en otros webinars del Centro Argentino de Cartografía, se habló con más detalles sobre los sistemas de proyección y particularmente el empleado en Argentina, que es el Gauss-Kruger. Lo menciono porque va a ser necesario de cómo se llega a obtener este producto, pero a modo de refrescar estos conocimientos, antes de llegar a este producto final que ven en la imagen, la información pasó por un proceso matemático en el cual permite que sobre este producto final se pueda medir ángulos y distancias a partir de emplear una regla y un transportador. Y eso lo podamos después transportar o podamos llevarlo al terreno. Pero sí es objetivo también de esta exposición y de este webinar explicar estos elementos, todos estos elementos que van a ser fundamentales para poder emplearlos al máximo y dar un correcto uso de la cartografía. Entonces, el primer elemento al cual me voy a referir es la identificación de la hoja. Esto es importante
ya que permite conocer la ubicación de la zona que representa la carta en relación al resto del país. O dicho al revés, si necesito una carta de algún sector del país, lo puedo solicitar mediante un número de identificación. Pero, ¿qué más me indica esta identificación de la hoja? Lo que me indica es, primero, la ubicación en relación a la faja Gauss-Krüger, o sea, a la distribución que tenemos del sistema de proyección, me da una idea general de dónde me ubico con respecto al país. Por otro lado, tengo lo referido a la dimensión de la hoja, que está pensado para que cuando hablo del tema de dimensión, me llevo a dos conceptos. Dimensión referido a la superficie que cubre la hoja y así también a la dimensión en el papel, porque una carta tiene que ser manipulable, tiene que ser de un tamaño suficiente que me permita poder trabajar y que no me sea engorroso o incómodo. Si la carta tiene esas características de ser incómoda, no sería fácil de utilizar y por ende no se obtendría los resultados convenientes. Y después el concepto de compilación, que surge de esto, de la idea de acuerdo a la superficie que se está cubriendo a partir de una carta, poder dividir en números de hojas que se resulten mínimos y además que éstas puedan quedar enteras, es decir, que la compilación de un grupo de cartas de hojas de superficie que cubren superficies menores, compilen a una más grande que cubra mayor superficie. Eso también genera un orden para poder identificar dónde estoy parado en el resto, con respecto al resto del país. Para poder comprender lo que viene después, hago un breve repaso. El sistema de proyección divide a nuestro país en 7 franjas, ¿no? Como podrán ver en la imagen, dividimos la faja 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde el grado 72 de longitud al 54 cada 3 grados. Y a los costados, acá, de norte a sur, podemos observar la latitud, que va desde los 22 grados al norte hasta los 56 grados al sur. Todo esto estamos en el hemisferio sur, ¿no? Todo. Entonces me dirán, ¿para qué me sirve saber las fajas y la latitud? Bueno, la idea es que si yo le doy esta hoja que dice acá, este número 3763, ¿qué me representa? Bueno, el 37 representa la latitud de la hoja que yo estoy empleando. Y el 63 representa la longitud, es decir, la intersección entre un meridiano y un paralelo. Entonces, si yo me traslado a esta imagen, yo dije que estaba en la hoja 3763, significa que yo estaría parado. ¿Ven? Acá tenemos el número 36, 38, significa que la latitud 37 va a pasar por acá. Y la faja 63, que vendría a ser la cuarta faja del sistema de proyección Gauss-Krüger, se encuentra en este lugar. Podría ser una hoja que cubre parte de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. Entonces, por eso es importante reconocer estos datos que les estoy marcando. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que identifiquemos dónde se encuentra la ciudad de Tucumán, ¿qué me podrían decir? Entonces, me muevo por acá, que hablamos que esto es latitud, y busco, la ciudad de Tucumán se encuentra acá. Veo que en mi límite superior está la latitud 26 y en la inferior la 28. Y estos, obviamente, la separación son 2 grados. Entonces me desplazo por acá, estaría el 27. ¿Y en qué faja se encuentra la provincia de Tucumán? Bien, en la faja 3. Entonces decimos que estamos en la hoja 2766. Bien, esta hoja será la más grande, es decir, que va a cubrir la mayor superficie. Y yo recién mencionaba el término compilación, es decir, que para poder obtener representaciones con mayor detalle, para traducirlo, es decir, yo acá veo, con esta hoja veo la provincia de Tucumán. Ahora, si yo quiero identificar ya los departamentos que forman parte de la provincia, voy a necesitar tener una hoja con mayor detalle. Entonces, hablamos de la compilación. A esta hoja que contiene a Tucumán se la divide en partes menores, ven, que van a cubrir menos superficie. ¿Ven? Como quien diría, haríamos un zoom a la provincia y
Obviamente que para poder hacer ese zoom vamos a tener que resignar algo. ¿Qué va a ser? La superficie que va a cubrir. Entonces, para eso van a existir estas diferentes divisiones. Y como mencionaba recién, surge un término importante que es el de escala. ¿Y por qué lo menciono ahora? Le dejo para aquellos que después quieran ver nuevamente este video, una placa donde están las diferentes divisiones en función de la escala, de este término nuevo que le estoy presentando y que lo vamos a utilizar a lo largo. La escala 1/500.000, o la hoja 1/500.000, está dividida en 3 grados de longitud y 2 grados de latitud, lo que habíamos hablado anteriormente, la hoja más grande. Ahora, cuando yo voy acercándome hacia un sector en particular donde yo quiero tener más detalle, más información, entonces voy a ir dividiendo de manera tal que la escala 1/25.000, la hoja esa va a estar dividida en 7 minutos 30 segundos de longitud por 5 minutos de latitud. Y ahora lo voy a explicar. Esto se lo dejo para aquellos que después quieran, lo tengan escrito, pero ahora lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Yo tengo mi hoja, lo que habíamos hablado recién, que contenía la ciudad de Tucumán, en este caso, tenemos que es la hoja 1/500.000, identificada por el número 3960, la latitud que marcábamos recién y la longitud 60. Bien. Si a esta hoja yo la divido en 4 partes, voy a tener la hoja, identificamos primero con 3960, la hoja más grande, este es el concepto de compilación, y dividí en 4 partes que se enumeran de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, tengo la hoja 1, la hoja 2, 3 y 4 de la escala 1/250.000. Esta hoja se divide hasta ahí y utilizo la hoja 250.000 y ya no se divide en partes menores. ¿Bien? Pero ahora, a esta misma hoja 1/500.000, para poder compilarla en hojas menores, se la divide en 36 partes. ¿Bien? En 36 partes. Estas 36 partes van a estar dadas por, si dijimos que de aquí hasta aquí teníamos 3 grados, si yo divido en 6, significa que cada longitud de esta hoja mide ¿cuánto? 30 segundos, 30 minutos. Mientras que si de aquí, de este extremo superior al extremo inferior de latitud, teníamos 2 grados, entonces cada uno de estas hojas miden 20 minutos. Entonces, a partir de esta hoja, vamos a identificarla como 3960, que vendría a ser la hoja, la hoja más grande, y el número, en este caso vamos a elegir, por ejemplo, el 35, que vendría a ser la hoja 100.000. Entonces, si a esta hoja 3960, 35, la dividimos en 4 partes, como habíamos hecho anteriormente, y las numeramos de izquierda a derecha, 1, 2, 3 y 4, vamos a tener lo que es la escala 1/50.000. Vemos cómo se van dando esta idea de esta división de escala 1/50.000 forma parte de esta escala 1/100.000 y esta forma parte de esta 500.000. Ese es el concepto de la compilación. Y si elegimos una, por ejemplo, la 3960, 35.4, y la dividimos en 4 partes, obtenemos lo que es la escala 1/25.000. Y para identificarla le ponemos letras A, B, C o D para evitar confusiones. Entonces, ¿qué nos da esto? El concepto primero de compilación, como ya mencioné, y a su vez también nos permite conocer a qué hoja refiere. ¿Ven? A qué hoja refiere y en qué situación o qué ubicación geográfica con respecto al resto del país estoy teniendo en base a la escala. Entonces, cuando yo veo una hoja que dice 3960, 35, 4A, no solamente me da la información de la hoja más grande, sino también de qué escala estoy trabajando, de qué escala de representación tiene la carta que estoy trabajando. Bueno, ya identificamos el sector, la hoja. Ahora vamos a entender qué nos dice la carta. Y para eso existen lo que son los datos marginales. El nombre nos da una idea general de lo que
de lo que esto representa. Es decir, datos que se colocan al margen de la carta y cuyo objetivo, ¿cuál es? El de traducir, ¿no?, lo que la carta representa con dibujos. Esos significados, ¿ven?, están estandarizados por el organismo rector, que es el encargado de la generación de los productos cartográficos, que es el Instituto Geográfico Nacional. Para que todos que usamos esta cartografía podamos emplear el mismo lenguaje. Entonces, esta información del Manual de Signos Cartográficos está disponible en la página oficial del IGN y se puede descargar en forma gratuita. Entonces, todos esos datos que van a estar incluidos en la carta, todo lo que estaba alrededor, van a estar explicados en este Manual de Signos Cartográficos y nos va a dar una idea de qué es lo que me está transmitiendo la imagen. Por otro lado, tenemos lo que es el nombre de la carta, que el mismo fue seleccionado según la importancia que tiene, de acuerdo al sector que cubre, en la superficie topográfica, la superficie del terreno que está cubriendo, pero es importante tener presente que se ubica hacia el norte de la cuadrícula. Es decir, que si yo estoy en el campo y me quiero orientar, identifico aproximadamente el norte con una brújula, con un instrumento, y apunto hacia ese sector con el nombre de la carta. Entonces yo ya quedo orientado con mi carta hacia dónde me está haciendo las representaciones. Entonces, después, empleando con un transportador o otro instrumento, puedo llegar a transportar esas coordenadas de la carta o esas mediciones de la carta, las puedo transportar al terreno y orientarme para poder llegar a un punto a otro, por ejemplo. Y otro detalle que siempre está asociado al nombre de la carta tiene que ver con esto, con el que dice levantada en el año 1962, que tiene que ver con respecto al levantamiento, el momento que se relevó la información, y esto es importante leerlo porque obviamente si la información fue capturada con mucha anterioridad, puede existir modificaciones con respecto a cuestiones edilicias, calles y demás, que en el momento del levantamiento que se hizo la cartografía no existía. Bien, entonces hay que tener presente que puede haber modificación. Como dije anteriormente, hablamos de la identificación de la hoja, que no solamente nos ubica geográficamente respecto al resto del país, sino también nos da el concepto de escala. Entonces, como para practicar lo que expliqué anteriormente, podríamos decir, este cuadradito que tenemos acá, rojo, ¿qué número de hoja tendría? A ver si alguno lo puede sacar rápidamente. Decimos, ¿es escala 1 250.000? Ya sabemos que no, porque la escala 250.000, 1 250.000, no se subdivide en partes menores. Entonces, identificamos. ¿Bien? ¿Qué va a ser? Tenemos los 36 cuadraditos que identifican la escala 1-100. Por lo tanto, como esto es un cuadradito que pertenece a uno de la escala 1-100, decimos que la hoja es escala 1-50.000. Y la identificación la hacemos juntos. 37-63 es la hoja mayor. ¿Qué número de hoja 100 sería? Tenemos los 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27. Perfecto. Y es el primer cuadradito de la izquierda, por lo tanto, la hoja 37-63, 27-1. Con esta hoja nos identificamos la posición con respecto al resto del país y la escala. Bien. Otro dato que tenemos es la escala y la equidistancia. Ya vimos recién que podíamos deducir la escala según la identificación de la hoja. Pero aún así, se incluye en cada hoja no solo el número que identifica la misma, sino también esta escala gráfica. Entonces decimos la escala 1 en 100.000 y una escala gráfica, que va a ser útil al momento de emplear la carta para poder identificar, por ejemplo, una distancia entre dos elementos cuando no tengo una regla, un escalímetro o un instrumento que me facilite hacer esa medición. Entonces, como dije recién, esta escala dice 1/100.000. Indica que una unidad en el mapa equivale a 100.000 unidades en el terreno y se lee como 1 en 100.000. Además, incluye información sobre la equidistancia. Esto de aquí abajo. Dice equidistancia 50 metros. ¿Alguien se imagina a qué se refiere equidistancia 50 metros? Bien,
Es eso, refiere al sistema vertical, al de alturas. Es decir, me va a ser útil para poder identificar desnivel entre dos puntos. ¿Bien? Y cabe aclarar que la equidistancia se asocia al concepto de separación entre las curvas de nivel, que es lo que se representa en la parte gráfica de la carta. ¿Bien? Y esta equidistancia resulta siempre constante. ¿Bien? Entonces, la equidistancia lo vamos a relacionar al tema alturas, mientras que la escala lo vamos a llevar a la parte plana. Bien. Otros elementos que van a aparecer en los datos marginales tienen que ver, como ya vimos, el levantamiento, el año en que fue capturado, es decir, cómo se obtuvo el dato para poder expresarlo gráficamente. Por otro lado, tenemos la edición y o actualización, que obviamente va a ser posterior al levantamiento, y se indica con qué. Con no solamente la edición, este año 1967, sino también con el número, la cantidad de ejemplares. Y en caso de que esta carta haya sido reimpresa, aparecerá esta reimpresión, se indica con este numerito, que aparece en forma de fracción, con un número romano, en este caso el 4, que vendría a ser abril, y el año 90 en que fue reimpresa, y por debajo, en el denominador, lo que sería la cantidad de ejemplares que se reimprimieron. Bien, hago la aclaración de esto porque son estos datos que están a la vuelta y por ahí uno no sabe qué es lo que refieren y la importancia que esto tiene para el uso diario. Por otro lado tenemos lo que es el sistema de proyección, que en este caso es el sistema de proyección Gauss-Kruger, el que nos permite hacer la expresión de esta cartografía, y como dijimos anteriormente, la identificación de la hoja, ¿qué me va a permitir hacer? Identificar la faja. ¿Ven? Estamos en la proyección Gauss-Kruger y la longitud 66 me va a permitir determinar que me encuentro en la faja 3. ¿Bien? Y ya adentrándonos en la parte gráfica, sobre los bordes tenemos lo que son las coordenadas geográficas, que lo que hacen es, son coordenadas en grados, minutos, que van a delimitar geográficamente el área y que será necesario a posteriori para ubicar un punto en el terreno. ¿Ven? Este numerito que está acá indica el extremo izquierdo en longitud, este de acá indica el extremo derecho en longitud, este numerito de acá indica el extremo superior en latitud y el de acá indica el extremo inferior en latitud. Entonces esto forma este rectángulo que va a ser la hoja que estoy representando. Y va a ser necesario después para poder identificar puntos en el terreno a partir de este tipo de coordenadas. Entonces, observamos, acá les hago una muestra de cómo se ven estos numeritos en los bordes de la hoja. Esto es una extracción de la misma hoja, el borde superior derecho, vemos acá 61 grados 30 minutos, y acá 34 grados 40 minutos de latitud. Y vemos el extremo inferior, en longitud 62 grados 0 minutos y en latitud 35 grados 0 minutos. Entonces, rápidamente, si alguno hace la cuenta, podrá decirme a qué escala refiere esto. Tenemos del 61 grados 30 minutos hasta los 62 grados. O sea que tenemos 30 minutos en longitud y tenemos del 34 grados 40 minutos a los 35 grados. Tenemos 20 minutos en longitud. En latitud, ¿qué escala estaríamos trabajando? Bien, 1/100.000, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Otro elemento que van a aparecer son las coordenadas planas. Son los valores numéricos que van a aparecer asociados a otros numeritos chiquitos que están en los extremos de estas cuadrículas que vemos acá, estos cuadraditos que vemos acá. Y bien digo, son cuadrados. Estos cuadrados miden 4 centímetros. Estos cuadraditos que vemos acá miden 4 centímetros, siempre, en todas las escalas. La única diferencia que va a haber entre la representación a diferentes escalas es que el numerito que está acá, el de la coordenada plana, ¿bien?
La progresión, o decir, el avance que voy a tener, va a ser diferente según la escala. Es decir, yo estoy en escala 1/25.000, vemos que el numerito de acá arriba va a ir aumentando de 1 en 1, es decir, 98, 99, 00, y lo mismo ocurre de sur a norte, 94, 95, 96. Si esto fuese escala 1/50.000, acá dirá 94, 96, 98. Y así sucesivamente. O sea, que yo voy a poder identificar mi escala también por la progresión de estos numeritos que identifican los bordes de estas cuadrículas, que es fundamental después para poder darle coordenadas a un punto, porque van a servir para las cuentas. Entonces, además de estos elementos, tenemos lo que se llaman los cuarterones. ¿Qué son los cuarterones? Son esos recuadros que habíamos visto en la primera imagen, que va hacia uno de los costados, usualmente es el de la derecha, e ilustran la siguiente información. La división política, que tiene que ver con los límites provinciales, municipales y demás, que nos sirven para saber en qué zona, cuál es la zona de trabajo que representa el área. Este cuadradito significa el área que cubre mi parte gráfica de la carta que estoy utilizando. La ubicación de la hoja es establecerlo en relación al resto de las hojas en las que está dividido nuestro país. El tipo de levantamiento empleado, que tiene que ver con eso que ya habíamos mencionado, si el levantamiento fue de tipo fotogramétrico, si fue realizado con dron, la forma en que se capturó ese dato. En casos particulares donde el terreno es muy abrupto o donde las equidistancias que se establecen de acuerdo a la escala no representan la realidad o no le brindan al usuario la información, se hacen casos específicos en los que se indica las zonas donde hay diferentes equidistancias. Como también ocurre con la región nevada inaccesible en invierno, que esto también se coloca sobre las zonas donde ocurren grandes nevadas y que necesita el usuario tener precaución en caso de tener que desplazarse por ese sector. Lo que tiene que ver con la situación de la hoja, que en el centro ubicamos la hoja que yo estoy trabajando y me identifica a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo, las hojas linderas, en caso de que si mi zona de trabajo está casi al límite del sector que cubre la hoja que estoy trabajando, conozco cuál es la que necesito lindera para poder continuar tomando mediciones o poder seguir empleando correctamente. Y por último tenemos lo que es la ubicación relativa, que hace referencia a la zona en relación al resto del país, a dónde estoy trabajando en función al resto del país. El diagrama de declinación va a ser necesario para poder trabajar con una carta empleando una brújula. Relaciona las diferentes direcciones y podemos vincular la información que tenemos en la carta, a partir de los ángulos que medimos en la carta, y poder trasladarlo al terreno. Pero no me voy a centrar en este tema porque sería para una clase más, porque es un poquito más complejo de entender y estaríamos toda la clase viendo este tema. Nos quedan los signos cartográficos y las abreviaturas, que lo que hacen es poder traducir o poder facilitar la lectura de lo que se representa gráficamente en la carta. Imagínense que si tendríamos que escribir cada uno de estos elementos en la parte gráfica, sería un empaste de información y sería inentendible. Entonces, el manual de signos cartográficos es quien estandariza cuál es el gráfico que vamos a utilizar en función de la escala, y acá lo vamos a tratar de traducir específicamente con lo que está informando la carta. ¿Bien? Con lo mismo va a ocurrir con las abreviaturas. Después, para aquellos que están más avanzados y hacen por ahí trabajos más sofisticados, tenemos lo que es la tabla de puntos trigonométricos y auxiliares para las cartas antiguas, o los puntos de la red Postgres y provinciales en las cartas más modernas del IGN. Y van a aparecer con su identificación, o sea, con su número y su número de registro, para que aquellos que necesitan obtener información, las monografías de los puntos estos, para obtener los datos muy precisos, lo puedan solicitar al Instituto Geográfico Nacional. Y en las cartas más actuales,
aparece lo que son el sistema y el marco de referencia. Sistema de referencia WGS 84 y en este caso el marco de referencia PostGuard 24. Para entender que el sistema de referencia, lo digo rápido, es una definición conceptual que a partir de diferentes análisis permite situar los ejes X y Z, definiendo el origen y la orientación para después poder asignar coordenadas. Es bastante complejo, así que le doy la idea de a qué refiere esto. Esto es para poder emplear y poder dar las coordenadas y trabajar todos en el mismo idioma, en el mismo sistema. Y por último, de esta lista de elementos que forman parte de la cartografía que se encuentra alrededor, ¿bien? Está lo que se llama la escala de coordenadas. Esta es una regla asociada a la escala, ¿bien? Y repito que esto es asociado a la escala, que va a facilitar la localización de un punto por medio de sus coordenadas, y ya vamos a ver su empleo un poquito más adelante. Con esto finalizamos lo que son las partes que componen todo lo que está alrededor de la carta topográfica. Ahora sí, me voy a detener en el concepto de escala y más precisamente en el uso. Hay un webinar anterior del Centro Argentino de Cartografía que para aquellos que tengan interés de profundizar en este tema de empleo de la escala y metodologías, pueden ir ahí que le va a ser bastante útil para adoptar técnicas. Pero voy a hacer un breve repaso para poder hacer el empleo y poder continuar con el resto de los temas. La escala es la relación que existe entre distancias del mapa con la del terreno. Es decir, si hablamos de relación, es una división. Y lo podemos expresar como escala es igual a la distancia que hay en el plano o en el mapa sobre la distancia en el terreno. Donde acá la letra P representa el plano y la letra T indica la distancia en el terreno. Y otra forma de expresarla sería, como estuvimos viendo hasta ahora, como la división 1 sobre un denominador de escala, que escrito de otra manera es lo que estuvimos viendo. Escala igual a 1, 2 puntos, el denominador de escala. Entonces, repito, cuando hablamos de la escala decimos, y la vemos expresada de esta forma, decimos que la escala es 1 en y el número del denominador, 100.000, 50.000, etc. Y otro concepto que quiero aclarar, aprovechando que estoy hablando de las escalas, es el tema de escala grande y escala chica, para entender, para poder todos hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje y entendernos. Cuando se habla de escala grande y escala chica, y no voy a entrar en la clasificación en base a la escala, solamente les pongo en un ejemplo. Si yo tengo una escala 1.500.000 y una escala 1.100.000, ¿cuál es más grande y cuál es más chica? Bien. Para poder entender esto, es tan sencillo como utilizar esta fórmula, 1 sobre D. Si yo tengo mi escala 1.500.000, significa que si yo hago la división 1 dividido 500.000 y hago la división 1 dividido 100.000, 1 dividido 100.000, el número va a ser más grande que el que me dé la división de 1 en 500.000. Por lo tanto, mi escala más grande va a ser la de 1.100.000 respecto a la de 1.500.000, que va a ser más chica. ¿Queda claro? Entonces, cuando hablamos de escala más grande, escala más chica, cuando hacemos una comparación, si yo necesito tener un mayor detalle y estoy en una escala 1.100.000, significa que necesito una escala más grande, o sea que me voy a ir a una escala 50.000, a 1.25.000. Espero que quede claro. Entonces, explicado este tema, le voy a dejar un breve ejercicio para que utilicen esta fórmula que les di. Cada uno de estos ejercicios tiene 3 variables y con conocer solamente 2 puedo calcular la tercera. Por ejemplo, en el primer ejercicio conozco la escala, conozco la distancia en el terreno, necesito saber cuál es mi distancia en el plano. El ejercicio 2, por ejemplo, tengo mi escala, tengo mi distancia en el plano, quiero saber cuál es mi distancia en el terreno en función a esta escala. Y el ejercicio 3 también, tengo mi distancia en el plano, mi distancia en el terreno, por lo tanto, cuál va a ser mi escala de trabajo. Bien. Y les voy a dejar las respuestas, obviamente, para que después lo puedan hacer cada uno en sus casas y comparen los resultados obtenidos. Y un detalle más
les quiero agregar es una regla que le va a facilitar para el empleo de la cartografía y el empleo de las escalas. ¿Qué es esta? Que dice que 1 milímetro en la carta topográfica equivale en el terreno, en metros, al número de miles del denominador de escala. Es decir, que si mi escala es 1/100.000, si mi escala es 1/100.000, 1 milímetro equivale a 100 metros. Repito, 1 milímetro en la carta topográfica equivale en el terreno, en metros, al número de miles del denominador de escala. El denominador de escala dijimos 100.000, 500.000, 50.000, 25.000. Entonces, 1 milímetro en 500.000, en la escala 1/500.000 será 500 metros. Y 1 milímetro, por ejemplo, en la escala 25.000, entonces va a ser 25 metros. Bien. Con esto podemos pasar ahora sí al empleo práctico de la cartografía. Y el objetivo que tiene esta parte es adquirir la técnica para la obtención de coordenadas planas y geográficas. Vamos primero entonces con las coordenadas planas. Como dijimos, la proyección Gauss-Krüger está conformada por 7 fajas. 7 fajas. Y el eje X o abscisa X tiene su origen en el polo sur e incrementa hacia el norte. Repito, el eje X o abscisa X tiene su origen en el polo sur y incrementa hacia el norte. Mientras que el eje Y, u ordenada Y, tiene su origen en el meridiano central de faja. Ese numerito que veíamos que identificaba la hoja anteriormente va a ser el meridiano central de faja. Y tiene su origen ahí. ¿Bien? Es decir, que si tomamos esta idea, que el eje X es el eje vertical y el eje Y es el eje horizontal. Por lo tanto, es al revés de lo que usamos en la matemática convencional. ¿Bien? Es al revés a lo que usamos en la matemática convencional. ¿Bien? Y, como hablaba recién, el eje Y tiene su origen en el meridiano central de faja. Para evitar, si nosotros imagínense que al meridiano central de faja le ponemos 0, o le hubiesen puesto 0. ¿Qué pasaría? A la derecha los valores incrementan y cuando nos desplazamos a la izquierda los valores disminuyen. Pero ¿qué pasa? Si esto fuese 0, ¿qué pasaría si nos desplazamos hacia la izquierda? ¿Bien? Los valores serían negativos, lo cual sería incrementar posibilidades de confundirse, errar. Imagínense que uno por ahí cuando hace un ejercicio practica y dice, bueno, si le erré un número, no pasa nada, bueno, es un número, un error de tipeo, por ahí lo podría llamar. Pero imagínense que uno tiene que dar una coordenada para ir a rescatar a una persona que está bajo un temporal, ¿bien? Y le da mal la coordenada. ¿Bien? Entonces, a ese riesgo hay que tratar de reducirlo al mínimo para evitar con esto que ocurran errores y complicaciones en el uso diario. Entonces, para evitar eso, que ocurran los signos negativos, lo que se hizo fue decir, el meridiano central de faja tiene coordenadas 500.000, incrementa hacia el este y disminuye hacia el oeste. Entonces, la forma de expresar es meridiano central de faja, acá en el ejemplo que tengo acá, el meridiano central de faja va a estar en 500.000. Si me desplazo 50.000 metros a la derecha, estoy en los 550.000. Y si me desplazo 50.000 metros a la izquierda, estoy en 450.000. Es decir, menor a 500.000, estoy a la izquierda del meridiano central de faja. Si me desplazo a la derecha, estoy por arriba, es mayor al 500.000, que es el meridiano central de faja. Y además, a esto, para asociar, porque esto se ocurriría en cada una de estas fajas, lo que se hace es asignarle también un valor anterior que va a referir a ¿qué? Al número de faja. Es decir, yo estoy en la faja 3, meridiano central de faja 3, meridiano central de faja 500.000. Si fuese la faja 4, acá diría 4, 500.000. Y así sucesivamente según la faja, hasta la faja 7. Bueno. Ahora lo que se puede ver en esta placa es cómo se observa, y para seguir hablando del tema del lenguaje, esto que está acá marcado en rojo alrededor es lo que se llama el
trapecio, y así se verían las cuadrículas, ¿ven? Así se verían estas cuadrículas que estuvimos mencionando anteriormente en una carta real. En la parte gráfica, ven que acá salió toda la parte de los datos marginales, no están, está solamente la parte gráfica. Vemos cada una de las cuadrículas y la identificación de cada una de estas líneas, de cada una de estas cuadrículas. Y vemos en este caso particular que la progresión, ven que los números van avanzando de 4 en 4. Según la tablita esa, esto sería una escala, bien, 1, 100.000. Entonces, y obviamente que las cuadrículas se cortan en forma perpendiculares entre sí. Entonces, para facilitar el empleo de la carta, se utiliza esta cuadrícula de 4 centímetros. Insisto, siempre es de 4 centímetros indistintamente la escala. ¿Bien? Esto va a permitir medir distancias, por ejemplo, como asignar coordenadas a un punto de interés. Y como dije, está asociada a la escala. Cuanto mayor sea la escala, mayor será la... cuanto mayor sea la progresión, y la progresión será mayor. ¿Está bien? Cuanto mayor sea la escala, la progresión será menor. Para no confundirlo, repito bien. Cuanto mayor sea la escala, la progresión será menor. Entonces, el primer cuadro, el SA, va a cubrir menor superficie. A mayor escala, cubro menos superficie. El eje X, como habíamos dicho anteriormente, es vertical. Eje abscisa, vertical. Y el eje Y, horizontal. Vemos que, entonces, incrementa de sur a norte. Podemos ver acá estos numeritos, 0, 9, 10, 11. Estos numeritos indican el número de decenas y miles de metros al polo sur. Incrementa de sur a norte, eje X. Mientras que en el eje Y es horizontal y aumenta de oeste a este, identificando bien los números 29, 30, 31. De uno en uno, estaríamos trabajando en escala 1 a 25.000. Bien. Pero ¿qué representa este numerito chiquitito que está acá? En particular en el eje Y. 5, 6, que lo vimos recién. Perfecto. El 5 representa que estoy en la faja 5. Y el 6 vendría a ser la centena de los miles de metros que me alejo del meridiano central de faja. Pero ojo, no confundir. Recordar que el origen está en el 500.000. Significa que si yo me paro acá, estoy en la faja 5, 629.000, que estaría a 129.000 metros del meridiano central de faja. Y en el eje X, ¿qué pasa? Tengo este numerito, 6,309. Decena y miles de metros. Esta es la centena y estos son los millones. Entonces, decimos que tenemos 6.300.000 en este punto, 6.309.000 metros con respecto al polo sur. Entonces, con esta explicación podrán calcular cada uno, lo hacemos junto igual, cuál es la coordenada del punto A. Entonces hacemos el mismo criterio, el mismo procedimiento. Sabemos que el numerito este indica la cantidad de millones de metros al polo sur. El 3, la centena de los miles de metros que nos encontramos al polo sur. Entonces tenemos 6.310.000 metros al polo sur, eje X, coordenada X, 6.310.000. Y la intersección con este va a ser, ¿cuál? La del eje Y, 5 millones, que representa la faja 5, 5.630.000. Va a dar nuestra coordenada Y del punto A. Entonces, así se ve la carta en general. ¿Bien? Así lo acá. Y si hacemos un poquito de zoom, acá vemos ese numerito chiquitito que le estaba representando recién, que le estaba mencionando, 6.500.000 metros al polo sur, y en este caso, ¿qué dice? 5.408.000. 5, estamos en la faja 5, correspondiente al eje Y, ¿bien? Al eje Y, y 408, ¿qué indica? ¿Estoy a la izquierda o a la derecha del meridiano central de faja? ¿Bien? Recordamos, si el número es menor a 500.000, estoy a la izquierda del meridiano central de faja y este número incrementa hacia el este. El eje X incrementa hacia el norte.
Y bueno, acá les doy un ejemplo de cómo se presentan las coordenadas. Estamos en este punto, todos los puntos que se encuentren sobre esta línea horizontal van a tener coordenada X, distancia al polo sur, la distancia al polo sur, 6.500.000, en este caso 6.504.000 metros al polo sur. Mientras que en este punto, todos los puntos que se encuentren sobre esta línea vertical se encuentran con coordenada 5.412.000, es decir, que me encuentro a 88.000 metros del meridiano central de faja. ¿De qué faja? De la faja 5. Y este va a ir incrementando a medida que me voy acercando, o sea, que me voy desplazando hacia el este. Existen dos procedimientos para poder asignar o determinar coordenadas planas de un punto. Acá le dejo escrito cómo se hace uno de los procedimientos y después les voy a explicar gráficamente el otro. El procedimiento 1 implica con, primero, identificar la escala que estoy trabajando. Segundo, identificar las coordenadas planas de estas cuadrículas, eso que habíamos hecho suma anteriormente, para ver cuál es mi coordenada plana del eje X y mi eje Y. Trazamos una línea paralela al eje X entre la abscisa, o sea, entre la vertical y el punto de interés, y medimos con una regla común. Hacemos lo mismo con el eje Y, y después podemos aplicar la fórmula o una regla de 3. Con eso obtenemos la distancia que representa en el terreno y componemos la coordenada de la misma manera como estuvimos haciéndola anteriormente. ¿Bien? Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo para que esto les resulte más ameno. El segundo procedimiento es utilizando, ¿bien?, la regla gráfica que proporciona la carta. ¿Bien? Esta regla gráfica es asociada a la escala. Ojo, no es que yo puedo usar cualquier regla en cualquier escala. Uso la regla en función a la escala que estoy trabajando. Entonces, en este caso es 1/25.000. Sabemos que la progresión es de 1 kilómetro. ¿Qué tengo que entender de esta regla? Vemos que es una L, como una L dada vuelta. Entonces, el origen de esta regla se encuentra acá a la derecha, en la intersección entre la vertical y el horizontal. Entonces, para emplear esta regla, lo que hacemos es, al eje horizontal de la regla, identificamos el punto B como mi punto de interés al cual le quiero asignar coordenadas. Entonces, lo que hago es, al eje horizontal lo apoyo sobre el eje de abscisa Y. El eje de ordenada Y, perdón. Y lo que hago es desplazarme en la cuadrícula, me desplazo en la cuadrícula siempre apoyado sobre el borde inferior de la cuadrícula, hasta que hago intersección con el eje vertical con el punto de interés. Y ahora no es más que extraer la información que me da esta regla. ¿Qué hago? Miro, vamos a hacer el eje X. Sabemos que tenemos 1 kilómetro entre el punto de acá abajo y acá arriba. Lo podemos observar, 95, 96. Esto representa 1 kilómetro en estos 4 centímetros. Entonces, medimos y hacemos. ¿Qué obtenemos? Esto vendría a ser, si es 1 kilómetro, está dividido en 10 partes. 1, 2, 3, 4. Acá estamos a 500 metros. El punto B está a 600 metros. Conformamos entonces la coordenada X. 6.195.600 metros. Con eso conformamos la coordenada X. Ahora, ¿cómo hacemos la coordenada Y? El procedimiento es similar, pero vemos que tenemos que sumar de derecha a izquierda. Es bastante sencillo. Miramos cuántas rayitas pasan hasta hacer la intersección del eje horizontal con el inicio de la cuadrícula, el borde izquierdo de la cuadrícula. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito. O sea que estamos a 500 y hacemos de cuenta que acá pasan 2 rayitas. 500 dividimos en 5 partes, son 20 metros. Tenemos 540 metros. Entonces, conformemos la coordenada Y. 5.599.540 va a ser la coordenada Y. Es decir, que estamos ¿a cuánto? Este punto B se encuentra a 99.540 metros del meridiano central de faja que no lo estaríamos observando acá. Es bastante sencillo, pero insisto, atento que esta regla pertenece solamente a cada una de las cartas. No puedo usar cualquiera en cualquiera. Entonces, entendido esto, vamos a pasar, les propongo hacer un ejercicio.
simple para poder practicar y poder seguir adelante con el resto de la práctica. Para entender lo que le ha mostrado en el procedimiento 1. Bien. Para el punto A, ¿cuál sería la coordenada que tendría el punto A? Este es sencillo, lo estuvimos haciendo. Vamos a dar coordenada X, 6.195.000 metros con respecto al polo sur. ¿Sí? Entonces va a ser la coordenada X, 6.195.000. Y mi coordenada Y, fácil, 5.599.000. Por lo tanto, la coordenada X, Gauss-Kruger, y la Y, Gauss-Kruger va a ser la X, 6.195.000, y la Y, 5.599.000. Y la vamos a expresar de esta manera. No le vamos a poner unidad de medida, no le vamos a poner nada, solamente se expresa así. Ahora, vamos a ponerle un poquito más complejo. ¿Cómo hacemos para identificar el punto C? Yo acá les doy el punto C y les doy las dimensiones medidas con una regla con respecto al eje Y y al eje X. Y para eso vamos a aplicar la técnica que le había mostrado en el procedimiento 1, que va a ser aplicando una regla de 3. Ya obtengo, sé dónde estoy, ubico la escala y ubico las coordenadas X. Ya sé que estoy en la coordenada 6.195.000, porque mi punto C está dentro de esta cuadrícula. ¿Bien? 6.195.000. Ahora me falta agregar qué pasa con estos 22 milímetros. ¿Cuánto representa en estos 4 centímetros los 2,2 centímetros que medí hasta hacer intersección con el punto? Y lo mismo va a pasar con esto, con la coordenada Y. Entonces, aplicamos esta regla de 3. Como en esta escala 1,25.000 la progresión es de 1 kilómetro, decimos que 4 centímetros que mide esta cuadrícula, este lado de la cuadrícula, así también este, ¿ven? Son 1.000 metros. Entonces, 2,2 centímetros, ¿cuánto va a ser? ¿Ven? Hacemos las cuentas y decimos, son 550 metros. Entonces, conformamos la coordenada X, que va a ser 6.195.550 metros. Y para el eje Y, ¿cómo se conformaría? Hacemos el procedimiento similar. Sabemos que de acá a acá hay 1.000 metros y son 4 centímetros. Hacemos una regla de 3. 4 centímetros, 1.000 metros, 2,1 centímetros, ¿cuánto sería? 525. Entonces conformamos la coordenada Y. 5.599.525. Bien. Entonces le dejo para que cada uno después, si quiere hacerlo, pueda hacer el punto B, que es bastante sencillo, y el punto D, donde le doy las dimensiones. 25 milímetros es lo que se midió en el eje X y 15 milímetros en el eje Y. Y les dejo acá las respuestas. No quería dejar de lado un tema que también es importante cuando hablamos del lenguaje y el vocabulario que utilizamos para trabajar en cartografía, que es la lectura de cuadrícula. Porque cuando se necesita asignar coordenadas y a modo de facilitar encontrar ese elemento de interés, es más fácil si yo denomino mi cuadrícula. Pero hay que establecer una forma. ¿Cómo se hace esto de identificar la cuadrícula? Imagínense que yo identifico la cuadrícula como si fuese el juego la batalla naval o la tarjeta de coordenadas. ¿Bien? A partir de 2 datos, yo tengo que decirle, o la persona que me está escuchando tiene que entender a qué cuadrícula me refiero. Y eso hay que estandarizarlo. Entonces, lo que se hace es, tenemos 2 coordenadas, o sea, 2 ordenadas y 2 abscisas. O sea, tenemos 2 ejes horizontales y 2 ejes verticales. Imagínense si tenemos que decir, ubicar este gráfico que significa que es un silo, de acuerdo al manual de signos cartográficos, y le tengo que decir, ubicar el silo, qué coordenadas tiene el silo que se encuentra en la coordenada 26, 27, 80, 81. Sería muy complicado de que la otra persona me entienda. Entonces, tengo que utilizar 2 datos. Y para estandarizar, vamos a utilizar como primer valor de referencia el del eje vertical, el número 26, el que identifica al eje vertical. Y a continuación, el que identifica al eje horizontal. Entonces, el silo, ¿en qué cuadrícula se encuentra? Bien, en la 26, 80. ¿Bien? Entonces, tomamos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que habíamos hablado para las coordenadas. De izquierda a derecha incrementa y de abajo arriba, o del sur al norte,
incrementa. Entonces, si yo a alguien le digo que estoy en la cuadrícula 2680, va a entender que me tengo que extender a esta cuadrícula que va hacia la derecha, que va de 26 a 27 y de 80 a 81. ¿Ven? Muy sencillo, por eso les voy a dejar este ejercicio simple para hacer, aquellos que tengan, para identificar las cuadrículas de estas letras. Por ejemplo, la letra Z. Lo hacemos rápido, va a ser la cuadrícula a conectar con la pantalla. Live streaming is on. Continúa. Bueno, entonces, repito, como estaba diciendo, el identificar el punto en la cuadrícula, utilizamos el valor del eje izquierdo y el del eje inferior, el horizontal, y se va a extender hacia la derecha. Entonces, acá les dejo, como había dicho recién, un ejercicio sencillo para identificar la coordenada de las diferentes letras, las cuadrículas, no las coordenadas, las cuadrículas de estas diferentes letras. ¿Qué va a ser? Vamos a hacer un ejercicio rápido. El eje Z, la letra Z se encuentra en la cuadrícula 0,2, 24. Así podrían resolver el resto y el punto, y acá les dejo las respuestas de cada una de ellas. Y el punto F es un poquito más complejo, pero con un poquito de idea de imaginarse, ver cada cuánto es la progresión de esta cuadrícula, vamos a identificar el punto F, que se lo voy a dejar también a la respuesta para que después puedan comprobar estos resultados. Un ejemplo más entonces para asegurar cómo se escribe o cómo se hace la expresión de las coordenadas coordenadas planas Gauss-Krüger. ¿Bien? Tengo mi cuadrícula y tengo mi marca altimétrica. Yo quiero saber cuál es mi coordenada de la marca altimétrica en la cuadrícula 2012. ¿Bien? 2012. Y ya le solucioné el problema, ya sé que en mi eje X incrementa 600 metros y en mi eje Y 550. Por lo tanto, mi coordenada X, ¿cuánto sería? ¿Bien? Lo hacemos rápido. 6.612.600, ¿bien? Con respecto al polo sur. Y mi coordenada Y va a ser 5 millones, es decir, que estoy en la faja 5, 620.550. Bien, espero que se haya entendido y después es cuestión de hacer prácticas. Ahora, lo que vamos a ver es lo que refiere a coordenadas geográficas. Estas se expresan en unidad de medida angular y sabemos que cada círculo se divide en 360 grados. Y cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. En este caso, para entender de qué se tratan las coordenadas geográficas, que ya las estuvimos utilizando cuando vimos las fajas y demás, estamos hablando de coordenadas geográficas en ese momento, consideramos como si la Tierra fuese una esfera. Si cortamos la esfera al medio, ¿ven? En forma horizontal, identificamos lo que es el paralelo del ecuador. El mismo tiene latitud 0 grados y el ángulo incrementa a medida que nos vamos acercando hacia los polos. ¿Ven? Acá estoy en 0 grados y a medida que nos acercamos a los polos, incrementa el ángulo, tanto positiva o negativamente. O incrementa hacia el norte, incrementa hacia el sur. Es decir, que si hacemos cortes paralelos al ecuador, ¿ven? Cortes horizontales, lo que vamos a tener son diferentes paralelos de distintas latitudes. Por lo tanto, el paralelo del ecuador tiene latitud 0 y los polos tienen latitud 90, ya sea tanto al norte o al sur. Ahora hacemos algo similar con respecto a la longitud, ¿no? Con respecto a los meridianos. Pero el primer corte vertical que le vamos a hacer a esta esfera, se lo va a conocer como primer meridiano o meridiano de Greenwich. Y como dijimos, esto es un círculo que tiene 360 grados. Entonces, si dividimos, ven que se forma este círculo de 360 grados cuando hacemos el corte, esto va a ser 0. Y divide a la esfera en 180 grados hacia el este y en 180 grados hacia el oeste. Y lo vamos a identificar así, o con la letra, con lo que indica el este, la letra que indica el oeste, el este, el oeste, o números positivos y negativos. Negativos para el oeste y positivos hacia el este. Entonces, llamamos latitud
llamamos latitud a la distancia que hay desde un punto, ¿bien? Llamamos latitud a la distancia que hay entre un punto y el paralelo del ecuador. Y llamamos longitud a la distancia que ocurre entre el meridiano origen o el meridiano de Greenwich con respecto a ese punto. La distancia esta que está acá es lo que llamamos longitud. Cabe aclarar que los anillos que forman los meridianos pasan por los polos y por otro lado que la intersección entre un meridiano y un paralelo forma un ángulo recto de 90 grados. En resumen, las coordenadas geográficas decimos que es una unidad de medida angular. Se expresa como latitud, longitud, en este orden. Como decíamos recién, X e Y, acá para expresar las coordenadas geográficas, la expresamos primero la latitud, después la longitud. Se expresa como grado, minuto o segundo o grado decimal, y acá tenemos cómo sería, ¿no? Grado, minuto, segundo o en decimal. El paralelo del ecuador, 0 grados, los polos se encuentran a 90 grados de latitud. Y el primer meridiano indica el 0 y se extiende 180 al este o al oeste. Y para tener una idea o una representación de qué dimensiones representa un grado de latitud, y eso después ustedes lo pueden trasladar a qué dimensiones tiene una faja, ¿bien? Podemos decir que un grado de latitud representa, un grado de latitud, ¿bien? En forma vertical, representa aproximadamente 111 kilómetros, ¿bien? En la superficie terrestre. Pero un grado de longitud, un grado horizontal, un grado de longitud, ¿bien? En el paralelo del ecuador, representa 111 kilómetros. Pero ¿qué pasa? A medida que nos vamos acercando a los polos, esa dimensión va siendo menor. Imagínense lo que pasaría con nosotros, ¿no? En el hemisferio sur, como estamos acercando al polo sur, obviamente que la distancia que va a representar en el terreno un grado va a ser menor que la que representa en el ecuador. Bien. Y entonces acá les muestro cómo se ve con respecto al trapecio la identificación de las coordenadas geográficas en los esquineros. Acá en cada uno de los extremos, estas coordenadas geográficas me van a indicar los extremos de mi hoja, de mi parte gráfica, de mi trapecio, que es lo que está representando la carta. Y van a ser útiles después para poder localizar el punto. Entonces, si hacemos un pequeño zoom, hacemos de cuenta que estos numeritos grandes que están acá, que son de las coordenadas planas, ya los conocemos, no existen, y nos vamos a centrar en esto, que tiene que ver con los numeritos que están acá, y algunas no se llegan a ver en las imágenes, difícil, unas pequeñas marquitas que van a ser los intervalos, que van a servir para ir transportando el valor de la coordenada geográfica a lo largo de la carta. ¿Bien? Pero nos vamos a centrar acá, en este espacio chiquitito que se va a repetir en el extremo de tela inferior izquierdo, en el superior derecho, en el superior izquierdo, superior derecho, y en el inferior derecho. Entonces tenemos que las coordenadas geográficas permiten localizar también puntos sobre la superficie terrestre. Y para ello existen dos métodos. Uno es empleando los intervalos que se encuentran en los márgenes de la carta, que son esas pequeñas marcas que les mencionaba recién, que van a permitir incrementar en forma intervalada las coordenadas de latitud y longitud. Mientras que el segundo requiere un poco más de esfuerzo, pero resulta bastante sencillo de aplicar, y se llama por proporción. Acá les dejo escritos los pasos, pero ahora se los voy a explicar con un cuadrito para que lo puedan entender más fácil. El método de proporciones lo que hace es, yo agarro y mido, inicialmente de mi hoja, de ese trapecio, mido cuánto, valga la redundancia, mide tanto en longitud como en latitud. Y extraigo ese dato, que va a ser necesario para poder después comparar. Entonces, mido en longitud y tengo 634 milímetros. Mido en latitud y mi trapecio mide 442 milímetros. Ubico el punto que quiero otorgarle coordenadas geográficas. ¿Bien? Y mido, hago el mismo extremo, desde un borde, preferentemente el derecho y el superior, y acá digo porque lo podríamos hacer de la izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo, pero ahora van a entender y le digo que para mí me resulta más sencillo aplicar esta técnica y esta orientación. Del extremo
superior hacia abajo y del extremo derecho hacia la izquierda. Por una cuestión después de otorgar coordenadas y que este número sea más fácil de sumar. Entonces, mido. En este caso, en longitud tengo 255 milímetros y en latitud tengo 185 milímetros. Entonces, ¿qué otro elemento tengo que hacer? ¿O qué otra cosa tengo que hacer? Extraer las diferencias de esos valores de las coordenadas geográficas que representan o que me indican los extremos de mi hoja. Entonces, vemos que mi extremo en longitud, mi extremo izquierdo en longitud, dice 58 grados 42 minutos y el derecho dice 58 grados 36 minutos. Hago la diferencia, entonces puedo decir que mis 634 milímetros representan el resultado de la diferencia entre el extremo izquierdo, que incrementa a medida que me voy a la izquierda, y con respecto al derecho. Y hago lo propio con respecto a la latitud. Veo mis valores de los extremos superior e inferior, o sea, mi extremo norte y mi extremo sur, y hago la misma diferencia. El extremo de abajo, el inferior, el sur, va a ser mayor que el superior porque, como dijimos, la latitud incrementa a medida que nos vamos hacia los polos, es el polo, en este caso, sur. Incrementa en forma negativa, porque al tratarse de polo sur, ¿ven? Hablamos de ángulos negativos. O le podemos poner la letra S, que indica sur. Entonces, vemos y calculamos la diferencia. Entonces, ya teniendo estos datos, es tan sencillo como aplicar la regla de 3. Si yo sé que en longitud, mi extremo izquierdo es 58 grados 42 minutos y mi extremo derecho 58 grados 36 minutos, la diferencia son 6 minutos. Decimos que 634 milímetros representan 6 minutos. 255, que representaba la distancia en mi borde, de mi borde derecho a la intersección de la línea esta vertical con respecto al punto, me va a dar, hago la regla de 3, resuelvo el ejercicio y me dice que son 2 minutos 24,79 segundos. Y acá viene mi explicación de por qué conviene trabajar de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Este valor va a ser más sencillo sumarlo que restarlo. Si bien el procedimiento es el mismo, pero por ahí, para evitar equivocarse y tener que hacer resta y después el signo negativo, yo sé que trabajo siempre con positivo. Entonces, a mi extremo, tomo mi extremo derecho, que dijimos que era 58 grados 36 minutos, y como me estoy yendo hacia la izquierda, es decir, que incrementa mi distancia con respecto al meridiano origen, le voy a sumar 2 grados, 2479, que es el resultado de mi regla de 3. Entonces, conformo mi coordenada como mi coordenada de longitud, como 58 grados, 38 minutos, 24,79 segundos. Y hacemos el mismo procedimiento con la latitud. 442 milímetros son 6 minutos, los 185 que habíamos medido desde el extremo superior hacia la intersección de la línea que contiene el punto con el extremo, entonces decimos que la distancia va a ser 2 minutos 30,68 segundos. Y el procedimiento o la explicación es la misma. Como incrementa hacia el sur, es mucho más fácil sumarle esos minutos que hacer 34,36 y restar y por ahí. Pero lo que insisto es, ¿se puede hacer de la otra forma? Sí. Esto me resulta, creo que, más sencillo y evitamos con esto confusión. Entonces, mi respuesta va a ser, como habíamos dicho, se expresa primero latitud y después longitud. Mi punto P tiene la coordenada menos 34 grados, 32 minutos, 30,68 segundos, y de longitud menos 58 grados, 38 minutos, 24,79 segundos. Entonces les dejo acá para que ustedes después hagan, ya con la regla de 3 que tienen anteriormente y con estos datos, pueden resolver este ejercicio y otorgar las coordenadas del punto Q, que obviamente aquí les dejo los resultados de la respuesta, para que lo puedan comparar. Y después vamos a hacer un ejercicio al revés. ¿Qué pasa cuando me dan las coordenadas de un punto y lo tengo que buscar en la carta? ¿Bien? Entonces, el procedimiento es a la inversa de lo que hicimos anteriormente. Yo tengo mi punto, tengo mis coordenadas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito saber qué distancia para ubicarlo en la carta. ¿Qué distancia tengo que medir sobre del extremo derecho hacia la izquierda y del extremo superior hacia abajo? Entonces, teniendo estos datos, lo que hago es aplicar la regla de 3.
Medimos los extremos de la carta, en este caso volvió a darnos 6 minutos, y después con respecto a la coordenada que me dieron, hago una resta sencilla, donde pongo mi coordenada de longitud. ¿Ven? Le resto la coordenada que tengo en mi extremo derecho. ¿Ven? Pongo la coordenada que tengo en mi extremo derecho, que va a ser 58,36, y me da como diferencia que desde el extremo derecho hacia el punto tengo 4 minutos 30. Entonces sabemos que la regla de 3 es 6 minutos representan 634 milímetros. Por lo tanto, 4 minutos 30 segundos, ¿cuánto representa? Hacemos la regla de 3 y me dice 475,5 milímetros. Hacemos el mismo procedimiento que con la latitud, que dice, yo tengo 34 grados, 31, 30. Se lo resto a mi extremo superior, el de la latitud, tomándolo como valor positivo, para evitar con esto los confusiones, y me dice, hago la regla de 3, 6 minutos, voy a tener 4,42, me dio el resultado de esta diferencia de los 34 grados, 31 minutos, 30 segundos, en el extremo superior me dio 1 minuto 30, que es lo que me extendí. Me da 110,5. Por lo tanto, mi punto que tiene coordenadas latitud y longitud, que fue el dato que a mí me dieron originalmente, de 34 grados, 31 minutos, 30 segundos, y longitud 58 grados, 40 minutos, 30 segundos oeste. Bien, para identificarlo voy a tener que medir 110,5 milímetros en latitud y 475,5 en longitud. La intersección de esas dos líneas me va a otorgar la posición de mi punto. Y con esto doy por finalizada esta exposición. Quedará para el próximo webinar del día jueves, porque si no se iba a extender mucho, lo que es referido a altimetría y curvas de nivel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo. Te pido que dejes de compartir. Acá estamos de vuelta. Muy buena la presentación. Le vamos a dar un tiempo a la gente si quiere hacer algunas preguntas. Y yo voy a aprovechar para pasar unos avisos parroquiales, como lo hago habitualmente. Voy a compartir la pantalla acá. Vamos a ponernos, a ver. ¿Se ve, Facundo, ahí? Muy bien. Aprovecho la oportunidad para invitar, como lo hacemos habitualmente, a todos aquellos que participan de estos webinars a que se sumen como socios al Centro Argentino de Cartografía. Hay una serie de ventajas si pertenecen a nuestro grupo, así que lo invitamos a que formen parte. Actualmente esta es el costo de la cuota, que es de carácter anual y que se puede pagar en varias veces, si así lo desean. Más información lo pueden encontrar mandando un correo electrónico a centro.d.cartografía@gmail.com. Les recuerdo los próximos webinares. Este jueves seguimos con lectura de cartografía, carta topográfica con Facundo, pero ya vamos a tocar el sistema de proyección UTM. Y el 1 de octubre, lectura de cartografía, pero nos pasamos al tema de cartas náuticas con la gente del Servicio de Hidrografía Naval. El 9 de octubre, la licenciada Silvia Chomic va a exponer sobre historia de la cartografía y su evolución. Y el 14 de octubre, con personal del Instituto Geográfico Nacional, vamos a hacer la presentación de la competencia Bárbara Pechegnik y del segundo concurso nacional de cartografía. Así que les pido a todos los que son profesores de geografía, de primaria y secundaria, que vayan pasando la voz, porque esto es exclusivo para ellos, el concurso Bárbara Pechegnik, y bueno, y para el resto, para lo más grande, el concurso nacional de cartografía. Los invitamos a participar del 10º Congreso de la Ciencia Cartográfica, que lo estamos haciendo esta vez en formato virtual, y es el primer congreso internacional que hacemos
en este formato. Toda la información que necesitan la pueden obtener de la página oficial del Congreso. Ahí está muy claro toda la información que necesitan, y esperemos que se sumen, y nos gustaría verlos en noviembre participando de todos los eventos que se van a realizar en este Congreso. Muchas gracias a aquellos organismos que auspician el Congreso. Muchas gracias a los organismos que nos acompañan. Son realmente unos cuantos. Estamos muy contentos con este apoyo institucional y también con el apoyo de estas empresas que hacen posible que este Congreso se realice el día 4 al 6 de noviembre de 2020. Muy bien, volvemos. Vamos a ver si nos han mandado. Facundo, prende tu cámara. Aprovecho yo para recordarles que en el canal de YouTube va a estar disponible este video para que lo puedan volver a ver, y que a todos aquellos que lo soliciten le vamos a entregar el certificado y le podemos mandar la presentación en formato PDF. Bueno, ahora vamos a ver acá el equipo técnico si nos ha mandado alguna pregunta. Marcela Sinigaglia pregunta: ¿qué característica tiene una carta si excede la dimensión según la escala? Y ella da un ejemplo de las cartas de Corrientes que limitan con Paraguay. Bueno, eso va a depender del sistema que trabaje el país, ¿no? Tiene que ver con el sistema de proyección que utiliza el país el país limítrofe. Pero se trata de extender. Lo que tiene sí la característica de la cartografía es que extiende un poco más allá las coordenadas para esos casos donde hay superposición entre dos hojas diferentes. Trata de superponerlas. Sí, lo que se hace habitualmente, esto es una acción, digamos, habitual en el Instituto Geográfico Nacional, que cuando se excede una carta y hay un pedacito nada más de la otra, se le agrega. O sea que tenemos la carta con la denominación natural que debería tener, y va anexa un pedazo de la otra carta que está en la zona del límite, ¿no? Edgardo Riera pregunta: en relación a las cartas colindantes, si trabajamos con cartas proyectadas en Gauss-Kruger, Postgard 2007, de zonas limítrofes nacionales, si hay compatibilidad con los sistemas de referencia de los países limítrofes. Bueno, eso va a depender del sistema de proyección y de referencia que trabaje el país. Por ejemplo, si Chile trabaja con un sistema UTM, este sistema de referencia de coordenadas va a ser distinto, pero hoy los software informáticos permiten hacer esta transformación y esta conversión de coordenadas, pero en forma matemática, en forma manual, resultaría muy complejo. Bueno, lo que vos lo respondés bien, ¿no? Si los datos los tenemos en vector y están correctamente georreferenciados, se pueden, con la proyección al vuelo, integrar en un sistema de información geográfica. Por ejemplo, el QGIS o el ArcGIS toman esos datos y lo pueden unir independientemente de que estén en proyecciones distintas. Lo que necesitamos es que los datos tengan todos los parámetros de proyección para que el software pueda leer y lo pueda integrar. Bueno, sigo viendo a ver qué otra pregunta hay. Bueno, acá estaban hablando. Rómulo Lucre
Estoy viendo porque me está llegando por WhatsApp las preguntas. Acá estaban preguntando por los certificados, pero le avisamos que los certificados los vamos a entregar el día jueves, ¿no? Cuando termine el segundo webinar, ahí vamos a entregar los certificados y van a estar disponibles para aquellos que lo soliciten solamente, ¿no? Porque si no son muchos, no lo vamos a hacer de forma automática. A los que lo soliciten le vamos a entregar los certificados y todos van a tener acceso al canal nuestro en forma gratuita para volver a ver esta presentación. Bueno, creo que ya no tenemos otras preguntas. Facundo, ha sido bastante clara y muy interesante tu presentación, te agradecemos. Y vamos a ver, sí, no hay otras preguntas. Vamos a volver a encontrarnos el día jueves a las 11 horas. Los esperamos a todos para ver la segunda parte de este webinar. Nuevamente, muchas gracias, Facundo, muchas gracias a la gente que nos acompañó y los esperamos el jueves próximo. Facundo, apagamos la cámara y nos quedamos acá esperando. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y espero que le haya sido útil.